Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, amigos, servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información muy importante, así también como temas muy interesantes. Y voy a trasladarme a México, pero usted, amigos, si es de Argentina, de Chile, de Brasil, de cualquier región, no se vaya, porque este video le interesa, porque a través de la corrupción que hay en México, va a aprender del por qué las privatizaciones, a quién le convienen, cómo le hacen precisamente para privatizar y a quién beneficia. Esto significa que usted va a aprender aquí un poquito del por qué muchos gobiernos a fuerza quieren la privatización y te dicen que no funcionan las empresas estatales, que se necesita la inversión privada y cositas por el estilo. Aquí va a aprender mucho de eso, amigo, como siempre lo he hecho el servidor Waldo Quiñones. Pero vayamos a México. De lo que estoy hablando, aquí va a aprender todo eso, vayamos. Estoy hablando del señor Emilio Lozoya, el exdirector precisamente de Pemex o Petróleos Mexicanos. Y lo digo precisamente porque en la conferencia de prensa de hace unos días, el señor Andrés Manuel López Obrador, cuando un periodista le preguntó, ¿qué pasará con esta guerra en contra de la corrupción? ¿Qué pasará si la corrupción salpica a expresidentes, senadores, diputados, gobernadores, ¿por qué no periodistas y televisoras? ¿Qué pasará? Y ¿sabe cómo respondió el señor Andrés Manuel López Obrador? De una manera muy simple, ¿ok? Él solamente dijo, el águila no caza hormigas. Y eso fue todo lo que dijo. Yo le voy a decir lo que quiso decir detrás de que el águila no caza hormigas. Usted ya conoce qué es lo que caza un águila en realidad. No caza hormigas, no caza nada pequeño. ¿Qué es lo que caza? Víboras y peces gordos. Es lo que caza un águila. Y eso fue lo que trató de, bueno, eso es lo que con eso trató de decir el señor Andrés Manuel López Obrador. Que no importa a quién salpique la corrupción, tiene que pagar las consecuencias. Y con el señor Andrés Manuel López Obrador tenemos un presidente que no se detendrá, y como lo dijo él, así sea mi propio hermano, mi propio hijo, si tienen algún delito o han corrompido o tienen algún problema de corrupción, tendrán que responder ante la fiscalía y si son culpables, pagar las consecuencias. O sea, tenemos un presidente de lujo en México, un líder. Y esto le digo ¿por qué? Porque lo que pasa en México afecta mucho a América Latina, ya que América Latina y muchas naciones europeas y de otros lugares del planeta están mirando en México el liderazgo que quieren ellos también. Están mirando en México, ¿cómo le diré? Están tratando de copiar las acciones del señor Andrés Manuel López Obrador dentro de la política interna. Entonces, es muy importante que aprenda todo esto. Pero vayamos aquí entonces a México. México, y estoy hablando Emilio Lozoya, quien ha puesto a flote o ha sacado a flote la corrupción inmensa que había en los gobiernos anteriores, la corrupción, o sea que salpica parejito a muchos personajes muy importantes de México, y podría, precisamente por eso se habla del juicio del siglo, porque en más de 7 décadas y media, más de 76 años de gobiernos priistas y panistas, no se ha llevado a ninguno a la cárcel pese a la corrupción, pese al enriquecimiento ilícito, pese a asociación delictiva, nada de eso. Todos han salido ilesos y se han hecho multimillonarios y muy tranquilos. Entonces ahora vienen a pagar, y precisamente por eso hay esta guerra de desinformación y esta guerra en contra del señor Andrés Manuel López Obrador. Pero vayamos aquí a lo importante. Emilio Lozoya, quien fuera precisamente exdirector de Pemex con el señor, y estoy hablando del señor Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿ok? Exdirector de Pemex. Pero la corrupción viene precisamente de Odebrecht, la empresa brasileña, Odebrecht. Y aquí vamos a desglosar todo esto, ¿ok? El señor Emilio Lozoya, que cuando empezó precisamente la cuarta transformación del señor Andrés Manuel López Obrador, al mirar que inició una investigación en contra de la corrupción, inmediatamente huyó a España. Emilio Lozoya, el gobierno de México solicitó al gobierno español la extradición del señor la detención y extradición del señor Emilio Lozoya. Ahora que está detenido y preso precisamente en México, él destapó la olla de la podredumbre y la corrupción que hay en México. Entre los más implicados precisamente en este caso de sobornos por parte de Odebrecht se encuentra precisamente el señor Felipe Calderón, Luis Videgaray, exsecretario
de Estado con el señor Enrique Peña Nieto. El señor Enrique Peña Nieto, pero el señor Andrés Manuel López Obrador también acusa al señor, y estoy hablando, Carlos Salinas de Gortari. Pero yo le voy a desglosar todo esto para que aprenda cómo son las privatizaciones y por qué lo hacen. Pero vayamos, ya le dije el señor Emilio Lozoya. Los sobornos de Odebrecht que ha salpicado a toda América Latina de corrupción, e inclusive ha cobrado la vida de algunas personas, como el señor Alan García, expresidente precisamente del Perú, quien al verse salpicado precisamente por esta empresa Odebrecht, por los sobornos de Odebrecht, los contratos que había hecho en el Perú también que perjudican a los peruanos, cuando se dieron cuenta y que iba a iniciar un juicio político, un proceso judicial en su contra, prefirió precisamente quitarse la vida. Mis hermanos peruanos no me dejarán mentir. Entonces, ¿cómo le hizo Odebrecht? ¿Y cuál era la intención? Aquí vamos. Voy a desglosarle todo esto para que aprenda por qué las privatizaciones y por qué siempre quieren privatizar. Aquí vamos. Vayamos. Emilio Lozoya, detenido precisamente. ¿A quién salpica? El señor Felipe Calderón, Luis Videgaray, Peña Nieto, al mismo Carlos Salinas de Gortari. Pero vayamos al importante. Odebrecht, ¿qué hizo Odebrecht? Utilizando 15 millones de dólares. Primero, 4.5 millones para la campaña del señor Enrique Peña Nieto. 4.5 millones para la campaña de Enrique Peña Nieto, con la intención de que pasara la política de las reformas estructurales. Las reformas estructurales que dieron paso precisamente a la privatización, especialmente de Pemex. 15 millones, 4.5 millones para la campaña de Peña Nieto y 10.5 millones para diputados y senadores priistas y panistas para que apoyaran las reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto. Y su servidor Ubaldo Quiñones hizo un video referente, no uno, varios, referente a eso. Pemex, la privatización de México. Y les dije paso por paso cuál era la intención y todo ha salido como lo dijo su servidor Ubaldo Quiñones. Ahí están los videos, puede buscarlos. Gate Pemex, venta de México. Ahí está todo. Hay más videos sobre todo eso. Van a ir mirando más si lo busca. Pero vayamos a lo importante. Entonces Odebrecht lo hizo para que los 10.5 millones y que ya en el video que salió precisamente en las diferentes redes sociales, donde representantes del PRI y del PAN estaban empacando, y no me dejan mentir mis amigos y seguidores, así paquetes de billetes precisamente de la empresa Odebrecht para repartirlos entre senadores y diputados priistas y panistas para que apoyaran las reformas energéticas del señor Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales. Pero entonces vayamos ahora a otra de las más importantes, no solamente los sobornos. Aquí vamos, una de las empresas afectadas, no solamente Pemex, vayamos, la empresa Etileno 21, que es una empresa derivado de Pemex, una empresa de Pemex. ¿Cuál fue el contrato que realizó Emilio Lozoya con conocimiento de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y todos los políticos, muchos políticos tanto del PRI y del PAN? Bueno, esta empresa Etileno 21 firmó un contrato con la empresa brasileña Odebrecht, en la cual digamos que tenía que entregar 50,000 barriles diariamente de etileno, y obviamente la empresa no podía producir los 50,000 barriles, pero estos, para hacer dinero, para quebrar a esa empresa mexicana Etileno 21, firmaron un contrato donde la empresa no podía producir esa cantidad, pero se comprometieron con la empresa Odebrecht, con una intención. Ahorita le voy a decir cómo. Una intención. No podemos darte todo esto, dinero, no podemos entregarte los 50,000 barriles de etileno diariamente. Entonces me tiene que pagar una cantidad de dinero. Como no podían, por un lado, estaban entregando casi el producto regalado, el etileno, y aparte, si no cumplían, y no podían cumplir porque firmaron por algo que no podía producir la empresa, entonces dijeron, no, necesitamos privatizar la empresa porque la empresa no produce o no está dejando dinero, nos está llevando a la quiebra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Privatizarla. Cuando la privatizaron, la vendieron como una empresa chatarra, 50 billones, creo que de una empresa que costaba más de 275 millones de dólares, la vendieron en aproximadamente 49, 47 millones de dólares, según las diferentes informaciones. O sea, que la vendieron como una empresa chatarra. Porque según ellos no servía, pero acuérdense, no servía precisamente porque estaban regalando casi el producto, y aparte, como no producía lo que se comprometieron, dijeron que no valía la pena y mejor privatizarla, y la privatizaron en 50 y la vendieron
como chatarra. Y ahora que el gobierno la está recuperando, el gobierno de México la quiere recuperar, sí, entonces sí cuesta los 375 millones de pesos, un aproximado de endeudamiento para el Estado de más de 3,000 millones de pesos, según las diferentes empresas y empresarios que se adueñaron de esa empresa. Pero otra empresa que se encuentra también allá en Pajaritos, digamos en el puerto de Pajaritos en Veracruz, fue Fertilizantes de México, que producía tanto fertilizante para los mexicanos, así también para el extranjero. O sea, estaba dejando enormes ganancias. Pues también dejaron de inyectarle dinero, las llevaron a la quiebra y dijeron que no producía. Una empresa que costaba más de 850 millones de dólares, la redujeron a un precio, la vendieron también como precio chatarra en 250 millones de dólares. Y ahora que el gobierno mexicano quiere recuperar lo que es del Estado, lo que es de los mexicanos, porque Pemex es de los mexicanos, pues ahora sí cuesta los 850 millones o más de 5,000 millones de deuda del gobierno mexicano. Fíjese usted nada más la forma en que los empresarios, diputados, expresidentes o exgobernadores se apoyan con la corrupción de grandes empresas como Odebrecht o cualquier otra empresa para destruir las empresas nacionales y luego venderlas como chatarra y comprarlas ellos mismos como una empresa chatarra y decir, ahora que ya la tengo en mis manos, que ya me la regalé, porque en realidad nunca pagan ese dinero, ahora ya cuesta este dineral, cuando ya otro gobierno quiere recuperarla. Así es como nos juegan la privatización. Un claro ejemplo de ello, le voy a decir aquí a usted, hermano brasileño, argentino, para que entienda todo esto, ¿ok? El señor Andrés Manuel López Obrador acusa al señor Carlos Salinas de Gortari de ser el responsable. Yo le voy a decir por qué. Él no lo ha dicho, yo le voy a decir por qué. Porque el señor Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, cuando fue presidente en 1986, 2001, 2002, el señor Carlos Salinas de Gortari, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos no querían a la empresa mexicana Pemex porque producía más de 3,880,000 barriles diariamente. O sea, ya era una de las empresas más importantes productoras de petróleo en el mundo. Y no quería esa competencia ni Estados Unidos ni Canadá. Entonces el señor Carlos Salinas de Gortari se comprometió a destruir la empresa Pemex. Y primero, él empezó con la firma, luego obligó al señor, no Felipe Calderón, sino a Ernesto Zedillo, el siguiente presidente después de él, a que bajara la producción. No es que no produjera más México, sino que el gobierno de Zedillo obligó al director de Pemex, el señor Deschamps, a que bajara la producción. Podía producir más, pero dijeron, no, baja la producción. Lo hicieron en ese sexenio. Luego vino el señor Vicente Fox y le dijeron, baja la producción. Lo obligó el señor Carlos Salinas porque es el dirigente real de priistas y panistas. Está en la sombra, pero es el que dirige, como el señor Uribe, toda la política interna de Colombia. Entonces dijo, ok, baja la producción. Se fueron bajando la producción, 3 millones, luego 2,800,000, 2,600,000 y así hasta que México llegó a producir únicamente 2 millones de barriles diariamente. Y cuando el señor Enrique Peña Nieto pudo realizar las reformas estructurales, nos dijeron que Pemex ya no valía, que los yacimientos petroleros se estaban agotando, que era necesaria la inversión privada y entonces ya habían repartido empresas, ya estaban empezando a repartirse los pozos petroleros, ya estaban empezando a repartirse toda la estructura que por años y décadas había recuperado el señor Lázaro Cárdenas cuando recuperó y cuando nacionalizó la empresa estatal de Pemex. O sea, ellos se la repartieron por pennies y ahora la venden por billones y ahora son los grandes empresarios. Así es como nos juegan precisamente las supuestas privatizaciones. Gobiernos neoliberales que no tienen abuela, porque obviamente las empresas que estaban produciendo y que estaban... Le voy a decir que Pemex se podía en estos momentos fuera una de las empresas, o México podía, si se hubiera invertido como se invirtió hasta 1980, y producía entonces casi 4 millones de barriles diariamente. Si se hubiera inyectado únicamente el 10% de la ganancia neta que dejaba Pemex, México hoy sería el principal productor de petróleo del planeta. Aunque usted no lo crea, pero se comprometió a destruirla. Así es como han destruido las diferentes empresas nacionales. Así es que usted, hermano latinoamericano, cuando le digan
que es necesario privatizar, necesitamos la inyección de la empresa privada para las empresas nacionales, le están mintiendo de manera descarada. Así es que a partir de ahora, cuando le hablen de privatización, aprenda de esto, de cómo en México, precisamente estos corruptos, el señor, ya sea Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Peña Nieto y todo este tipo de presidentes neoliberales y vendepatrias han destruido las empresas nacionales. Y ahora que se quieren recuperar, entonces es cuando el gobierno se da cuenta de cómo hicieron las mañas primero, para privatizar, quedarse con las empresas y luego venderlas a precios de oro. Hágame usted el carajo, por favor. Así es como la juegan en México, en la Argentina, en Chile y en cualquier lugar. Así es que cuando ya todo sea privado, le dicen que es mejor la inversión privada y que va a abaratar porque va a haber competencia. Es falso y es mentira, porque al final ellos se ponen de acuerdo en dar un precio y no importa si tú tienes dinero o no. Las grandes empresas y empresarios dicen, este es el precio que vamos a dar al mercado y se acabó. El que pueda pagar, que pague, y el que no, que se muera de hambre. Y cuando está en manos del Estado, se puede entregar hasta regalado, no hay ningún problema, y no es socialismo, es repartir la riqueza del pueblo en la gente del pueblo. Aprenda de esto, amigo, pero esto es solamente al principio, porque luego voy a hablar de por qué querían privatizar la educación, por qué quieren educación privada, por qué querían privatizar los hospitales, por qué querían desmantelar las diferentes empresas nacionales. Hasta hoy, gracias a Dios, no pudieron y no van a poder, y ahora van a pagar las consecuencias. Y ahora con el señor Andrés Manuel López Obrador, México va creciendo como la espuma y claro, se va afianzando como una de las naciones líderes, un ejemplo a seguir para los diferentes gobiernos, así también como una de las naciones más influyentes a nivel global. Y le voy a decir cómo y por qué México está creciendo como la espuma. Así es que usted, amigo mexicano, no se deje creer nuevamente de partidos priistas y panistas o de cualquier otro tipo que siempre han querido repartirse a México y dejar a los mexicanos en la pobreza. Precisamente por eso es necesario un cambio, y el señor Andrés Manuel López Obrador viene por ese cambio. Precisamente por eso la guerra mediática, la guerra política, los fifis marchando y protestando, porque son los hijos de los grandes acaudalados que hoy sienten que llegó un gobierno que no viene a dejar que se repartan el dinero entre ellos y que los hermanos mexicanos nos quedemos en la pobreza. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.